Radiocracia está saliendo el solcito, asomando, por suerte, para aliviar un poco la baja temperatura y el viento. Vamos a hablar ahora con Hernán Camps, que es el vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativa. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te consulto antes de que nos metamos en los temas que te competen más directamente. ¿Cómo vivís estas horas de convulsión política, si se quiere, a partir de la decisión de la Corte Suprema sobre el destino de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué mirada tenés? Bueno, mira, la mirada es de preocupación, porque digamos, la preocupación viene dada por la actuación de los poderes, de cómo actuó el Poder Judicial, de cómo se dejó los entretelones que tuvo todo el fallo, esto de dejar ir anticipándose la información, como que los poderes más importantes que tenemos en nuestro país, en la región, bueno, ya estaban anticipados de una decisión que es a medida de lo que por ahí estaban esperando. La verdad que con suma preocupación. El antecedente es muy preocupante, y después, bueno, están todas las implicancias de tipo político, que bueno, habrá que bueno, uno no alcanza todavía a comprender qué significado pueden llegar a tener. Pero bueno, el peronismo tiene estas historias, ha tenido estas, ya hay una serie de hechos que se pueden, históricos y de muchísima significancia. Este es uno más entre todos esos hechos, y hay que ver cómo desde el momento histórico se reacomodan las cosas como para poder dar esta lucha y resistir para lo que viene. Bien. Y vamos ahora sí a lo que tiene que ver con la cooperativa, pero también con el Poder Judicial, que se mete por todos lados. La Cámara Federal de Bahía revocó una medida cautelar que habían presentado. Contanos de qué se trata y cómo sigue esta historia. Bueno, mira, no, en este caso lo que estamos hablando es que desde la Federación se me ha planteado una acción principal y una accesoria. La principal es un amparo por la aplicación de una resolución de la Secretaría de Industria que nos obliga a desdoblar toda la facturación de servicios. Y Sí. como accesorio iba una medida cautelar porque, bueno, esa aplicación de esa resolución nos causaba un gravamen, un perjuicio muy importante. Esa medida cautelar que nos hicieron lugar en primera instancia, que era transitoria, bueno, fue el Estado Nacional apeló, fue a Cámara Federal de Bahía, y esa medida cautelar es la que cayó. El Bien. fondo de la situación, el amparo en sí, todavía no se resolvió. Estamos en un proceso que está en lo que es la etapa del cierre de la etapa prueba. Así que bueno, esperamos que pronto se resuelva para poder dar certidumbre y resolver la cuestión de fondo, que es lo que nos importa. La cuestión Para de fondo, poder, bueno, ¿en qué juzgado está en este momento? y bueno, la causa principal está en el Juzgado Federal de Santa Rosa, Con y lo Baric positivo es como que... juez. ¿Quién, perdón? Con Juan José Baric como juez. Sí. Bien. Sí, lo positivo es que, bueno, también otro de los planteos de los abogados del Estado, en el marco de esta cautelar, fue el proceso lo tenían que acumular con un proceso colectivo que está tramitándonos en el Juzgado Contencioso Administrativo en Capital Federal, Bien. y bueno, eso nos hizo lugar. Eso nos hubiese dejado aquí parado a lo que es los asociados, los usuarios de servicios de las cooperativas en la provincia de La Pampa, junto con asociaciones de usuarios y consumidores de empresas como Edenor y de Sur Capital Claro. Federal, que bueno, no es lo mismo. No Otra son las mismas lógica, por particularidades, supuesto, por supuesto. no es la misma situación. Así que bueno, eso es lo positivo de esta situación. Y bueno, nada, como te decía, esperando, ahora tenemos una reunión mañana para ver si resolver un poco los pasos a seguir desde lo judicial, pero lo que esperamos como objeto principal es el tema de que se resuelva el amparo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es una cautelar lo que se Claro. cayó. Y la caída de esta cautelar, ¿qué efecto concreto tiene? Y bueno, la cautelar lo que nos bloqueaba era como había dos cooperativas que habían sido objeto de presentaciones en defensa del consumidor. Bueno, el amparo, la FEPANCO, que nuclea las 32 cooperativas prestadoras de servicios, las 29 eléctricas y las 3 de agua, lo que nos dejaba a resguardo era esas presentaciones de defensa del consumidor. Ahora lo que quedamos potencialmente expuestos en ese aspecto, por lo tanto hay que resolver por eso,
mañana. Lo que hay que empezar a resolver es qué estrategia nos damos para Claro. en este impasse hasta que se resuelva el fondo del gran paro, ¿no es cierto? Ujú. El fondo del caso. Bien. Hernán, ¿sabés de alguna medida similar que haya avanzado en algún otro lugar del país por este planteo? En estos últimos 2 días no, pero sí, desde que se planteó nosotros lo iniciamos a principios de año, en fines de enero, y hubo planteos que van saliendo medidas en un sentido y en otro. La mayoría son en el sentido favorable a las prestadoras y a lo que tiene que ver con la prestación de los servicios municipales de naturaleza que están ligados íntimamente a la prestación de servicio eléctrico. En el caso del aeropuerto público es el que más se menciona. Pero bueno, esta situación lo que hay que analizar es que habrá que redefinir la forma en la cual nos articulamos con los asociados. Es un nuevo status quo, por lo tanto hay que resolver conforme esa situación. Lo que teníamos ha cambiado, eso lo tenemos que saberlo, y habrá que resolver con los asociados cómo se vuelven a financiar y a sostener la economía y el funcionamiento y la operatividad de cada uno de los servicios que prestamos las cooperativas, porque bueno, el tema de fondo de todo esto es que estas decisiones dejan afuera a un montón de gente. Cada vez es más lo que se termina resolviendo con esto, bajo la aparente intención de querer transparentar, de querer definir que se paga exactamente lo que es por un servicio y demás. Van a quedar toda otra serie de servicios que prestamos las cooperativas a nuestros asociados en lugares donde no hay otro que los preste, que no vamos a tener forma de poder sostenerlos. Entonces, lo que hay que resolver es eso, porque esta resolución lo que viene a pasar por arriba son todo lo que son reglamentos internos sobre los servicios, reglamentos que están aprobados por el INAE, que hace años y años que funcionan, servicios que son de probada prestación y que son excepcionales en la zona, en el interior del interior, como decimos nosotros. El caso de la vía ambulancia, por ejemplo, del norte de la provincia, que es algo uno de los puntos por los cuales fue denunciada por Pico, CPE con los servicios sociales, es decir, todas esas cosas, ¿quién las va a brindar? Porque lo que vamos a tener que ver desde las cooperativas es decir, bueno, ¿de qué forma ahora articulamos para poder sostener el financiamiento de esos servicios? En un contexto de encima de restricciones donde a todo el mundo les empieza a aplicar la economía familiar por todos lados. Entonces el desafío es enorme. Y bueno, en el fondo de la cuestión creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar y a darnos habrá que dar un debate, habrá que ver qué ideas surgen para poder resolver esta situación. De saber y trasladar y transmitir que de nuestra parte de cooperativa hacemos todo estrictamente bajo un vínculo jurídico que tiene sustento legal, que tiene sustento normativo en base a normas de derecho administrativo, normas de derecho común, y que no hacemos cosas que no. Pero bueno, esta resolución viene a tirar todo abajo, esta resolución de la Secretaría de Industria, y bajo este aparente apotegma de querer transparentar lo que la gente paga por el servicio, en este caso de luz o el de gas, impidiendo la posibilidad de poder articular cómo funcionan todo el resto de los servicios. El tema habrá que ir resolviéndolo, a ver cómo sea la situación, en un contexto donde, bueno, ya te digo, todo tiende a achicarse desde lo económico. Hernán, gracias. Vamos a seguir estas cuestiones, por supuesto, y si quedó algo por agregar, te escuchamos. Ya te digo, vamos a ir presentando ahora estos días alguna reunión que estamos esperando que se va a dar el día de mañana, y después, bueno, ver qué definiciones se van tomando. Seguramente tendremos que trabajarlo en el conjunto de las cooperativas, y después, bueno, empezar a articular también con nuestros asociados a través de los canales comunes que tenemos, y también, bueno, eventualmente canales extraordinarios de la Asamblea, ¿no es cierto? Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Hernán Hasta luego. Camps es vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativa, además de dirigente de la cooperativa de Winifreda.